Sean muy bienvenidos todos. Mi nombre es Luciana. Me pueden encontrar en mis redes, en YouTube y en Instagram, donde más estoy, como Aurora Sin Fin. Bueno, en el día de hoy quería presentarles un poco de mi experiencia en cuanto a manifestación y creación de la realidad. Cómo personalmente he vivido estas cosas, cómo he aprendido también material sagrado. O sea, primero quiero mencionar algunas cositas. A lo que me refiero es, por ejemplo, ley de la atracción, ley de asunción, asumir las cosas como hechas, ley de reversibilidad, ley de correspondencia, ley del espejo y salto cuántico, entre tantas otras abstractas definiciones sobre cómo manifestar en la realidad de uno mismo. Bueno, quisiera aclarar que todos estos principios metafísicos universales, son leyes universales, realmente existen y tienen, o sea, básicamente son principios más antiguos que la vida misma aquí en la Tierra. Así que de no existir estas leyes, tampoco existiríamos nosotros, porque nosotros somos una creación divina del divino universo, del gigantísimo y totalmente infinito universo. Sé que no se dice así igual, gigantísimo, pero es una expresión para darles a entender. Bueno, la magia existe realmente. La magia y la creación, básicamente todos somos seres creadores de la realidad. Mayormente las mujeres somos la verdadera manifestación de la divinidad aquí en la Tierra. Y lo digo porque las personas portadoras de útero, no necesariamente las personas que solo se identifican como mujeres, pero sí, la energía femenina representada físicamente es el portal de los seres infinitos que existen en el cosmos entero hacia la Tierra. O sea que el útero de cada persona gestante básicamente son el portal a la vida. Entonces eso ya es un principio totalmente abstracto y divino, y que es como la verdadera manifestación frente a nuestros ojos de cómo la divinidad existe y cómo es posible que exista la vida, digamos, si no existiera la divinidad. O sea, si no existiera la creación o la fuente divina, como me gusta llamarle. Básicamente sí, o sea, la magia existe, la manifestación de la creatividad, la manifestación de los dones psíquicos internos, manifestar sucesos, asumir por hecho cosas que quieras que sucedan en tu realidad, ya sea en una hora o en un año o mañana mismo o la semana entrante. Todo esto existe. Es algo que hay que remarcar para que las personas que estén escuchando este podcast comprendan. Entonces, sí existe, pero ¿qué pasa? Hay que poner de nuestra parte, o sea, tenemos que, básicamente, si vamos a manifestar, tenemos que también movernos y accionar acorde a lo que estamos queriendo pedir o intencionar internamente. Porque de nada sirve sentarnos a visualizar o meditar, no sé, una hora, visualizando cómo queremos que se dé, no sé, como esa persona que me gusta, como me corresponde, como me dice que también gusta de mí o algo así, y no hacer más nada al respecto y esperar a que suceda. O sea, realmente sí creo que las cosas se manifiestan, pero si uno no acciona acorde a eso que está pidiendo, no estás realmente manifestando como debería de ser, porque básicamente los maestros antiguos de la alquimia enseñaban cómo ser maestros de la energía, pero también ser maestros de la materia, del mundo material, del mundo físico, digamos, o sea, lo tangible y lo intangible. Es como que estos maestros
nos enseñaron cómo enraizarnos bien en la tierra, cómo tener los pies bien puestos en la tierra, cómo desarrollar nuestras habilidades, cómo crear fuerza de voluntad, cómo sacar a la luz todas nuestras pasiones o todo lo que reconocemos como talentos ocultos mediante la fuerza de voluntad, mediante el chakra del plexo solar, que es el centro energético que manifiesta, que está en el estómago de hecho, manifiesta la fuerza de voluntad que le ponemos a la vida, manifiesta la creatividad, es como el sol interno. Todo esto que les comento es para alzar la voz en cuanto a que existe la manifestación y también darles una profundidad, digamos, a lo que realmente es crear la realidad. Porque sinceramente siento que hay un montón de material basura, por así decir, en internet. Más que nada vamos a hablar de TikTok, porque, no quiero profundizar mucho en ese tema, pero sí hay que mencionar que en esa plataforma está todo tan corto, tan marcado para o sea, digamos, que el estímulo mental esté totalmente perdido, por así decirlo. O sea, es como que tanta luz de pantallas, tanto video rápido que vamos cambiando, nuestra mente lo recibe como se puede manifestar luego como déficit de atención, por ejemplo. Es como que todo esto causa totalmente catástrofe en nuestra mente. No quiero hablar científicamente porque no puedo expresar, o sea, no estoy especializada, pero sí quiero que entiendan que que los estímulos mentales, cuando son en exceso, como todo en exceso, es totalmente malo. Entonces, si no mediamos, si no hacemos un balance en lo que consumimos en las redes sociales, nos van a consumir a nosotros. O sea, la idea es que caigas como en esa trampa, en ese laberinto del cual no puedes salir porque tienes que estar constantemente viendo videos y perdiendo tu tiempo de vida, ¿se entiende? Esto es fuerte, hay que alzar la voz al respecto. Por eso es que me aventuré a hacer este podcast, para que me escuchen. Quiero que las personas que me estén escuchando sean conscientes de qué están haciendo con sus vidas y dónde están poniendo todo su tiempo, porque piensen que cada día, por más que cada día es una oportunidad nueva para hacer cosas, también si los perdés a los días, si perdés las horas, cada día es un día menos de vida. O sea, vas contando como en cuenta regresiva, no vas sumando vivencias, experiencias, digamos, no vas ampliando y puliendo tus dones, no vas conociéndote verdaderamente, estás dejando que tu esencia, tu espíritu verdadero, o sea, por lo que reside tu vida, no estaríamos acá caminando como cuerpos andantes sin un espíritu dentro. Y, o sea, si quieren negar eso, vayan a los comentarios y fundamenten que por qué no tendríamos un espíritu. O sea, me interesa saber qué piensa la gente que no cree en el espíritu o en lo espiritual, digamos. Pero sinceramente, si estás en este podcast, seguramente que sí crees y sí has sentido o has tenido experiencias muy espirituales o que te han tocado fondo en cuanto a la esencia verdadera que te compone. Así que ¿en qué estaba? Bueno, ¿cómo movernos? ¿Cómo accionar? ¿Cómo movernos en el mundo a través de nuestras manifestaciones? Si vamos a utilizar, por ejemplo, la ley de asunción, de dar por hecho las cosas, asumir que ya lo tenés. Por ejemplo, podemos simplemente dar por hecho, ya está, ya tengo la pareja que quiero, o ya tengo ese trabajo, o ya tengo ese dinero que me faltaba, o ya pagué la deuda, o esto, aquello, o mis amistades, y etcétera. Y simplemente, utilicen esa ley como dar por hecho y soltar
el deseo o la resistencia así energética a estar esperando el resultado. Y simplemente viví tu día eh, desarrollando las actividades que desarrollas normalmente, eh, compartir con las demás personas, disfrutar tu presente y bueno, y eventualmente vas a ver cómo se manifiesta lo que asumiste, lo que diste por hecho y lo que pediste tanto. El tema es que, claro, o sea, asumir las cosas, darlas por hecho, hay gente que no lo ve posible. Para eso están también las otras leyes. Bueno, ley de atracción. En este caso, por ejemplo, esta ley me gusta mucho porque, o sea, para atraer algo tenemos que también, o sea, darlo por hecho en parte, pero por ejemplo, si quiero llegar a, no sé, el 1.000.000 de suscriptores. Bueno, ¿qué hago? Doy por hecho que soy capaz de tenerlo y que soy el imán que atrae todos esos sucesos a mi vida, toda esa abundancia que quiero vivir, mientras trabajo o por lo menos doy los pasos en ese sendero que construye esa realidad en mi vida física, digamos. Entonces, básicamente algo así de lo que quiero explicar. De igual manera, la ley de la atracción está muy mal expresada en las redes. O sea, hay gente que considera que solamente escribiendo en un papel va a tenerlo todo o algo así. Y yo considero que, o sea, personalmente yo he tomado esos consejos también hace un par de años atrás y he escrito cosas. Pero esas cosas se han manifestado al año entrante o al otro año entrante. O sea, después de 2 años y con tanta lentitud y demás que... O sea, yo no trabajé para que eso suceda. ¿Se entiende? O sea, por eso vengo a comentar mi propia experiencia personal. Y cómo fui aprendiendo a medida de que me fui tropezando también en el camino. Y bueno, y acá estoy dándome cuenta de todo el poder creador que tengo. O sea, ya lo he visto siquiera en esas experiencias donde escribí y donde se empezaron a dar los contextos más adelante. Pero, o sea, yo quería realmente, me comprometí, me sumergí a la ley de la atracción a estudiarla o a estudiar los principios metafísicos, a ver cómo funciona. Y bueno, hay principios metafísicos que dicen, por ejemplo, que el universo es mental y que todo lo que uno piensa se manifiesta. Eso es un principio más como racional, si quieres verlo desde la parte de, bueno, quiero cumplir algo y quiero tenerlo directamente, o sea, no quiero profundizar con mi espíritu, meditar o esas cosas. Bueno, convencer a tu mente, generar creencias, escribí muchas veces o asumí muchas veces en voz alta o hacer el trabajo del espejo también, afirmar cosas viéndote a la cara, digamos, al espejo, asumiendo que ya las tenés o que vos sabes que ya sos esa persona en la que te querés convertir, o que ya lograste esa meta que querías lograr, o que ya tenés a la pareja ideal y demás. O sea, literalmente es infinita la creación. Sino también está como la parte espiritual, digamos, de considerar ir hacia adentro y hacer trabajo de visualización. Primero utilizar como la imaginación despierta, ¿no? O sea, no dormir y dejar que la mente subconsciente nos manipule o algo así, sino que hacer conciencia estando consciente, digamos. Hacer conciencia estando consciente, bueno, sí. Como meditar o por lo menos tomarse unos minutos para cerrar los ojos y visualizar concretamente a ver cómo voy hacia ese shopping donde me quiero comprar esa prenda que me encanta, que quiero manifestar tener o algo así. Entonces visualizar paso a paso, a ver, yendo a la tienda, entrando, cómo se siente abrir la puerta sabiendo que ya voy a tener eso, cómo se siente caminar sabiendo que lo voy a comprar, ¿se entiende? Cómo se siente llegar y qué reacción tengo, qué me dice la persona que me vende la prenda, cómo veo la prenda, cómo la tomo con mis manos. Bueno, detallitos así. Todo eso es trabajo de la imaginación despierta. Y bueno, y básicamente si te interesa
la parte más espiritual y de conciencia interior, puedes hacer eso, trabajar visualizando. Porque he visto material expresado mal o profanado, por así decirlo, porque en las redes, bueno, se siente totalmente falso para empezar. Y básicamente quiero decir, o sea, siento que bueno, que estas personas no saben de lo que hablan porque ni siquiera saben cómo hacerlo. O sea, no son principios que apliquen, que ya se hayan hecho una maestría en el tema como para expresar en voz alta, y además que esos videos y ese tipo de material en las redes está lleno de me gustas y de visitas y de comentarios y de compartidos. O sea, hay un montón de gente que cae en eso, digamos, ¿entiendes? Y entonces, por eso digo, no hay que profanar los misterios alquímicos, porque ya no son misterios, ya no son igual de sagrados. Y esto lo dice mucho la bruja filosófica, que es mi maestra espiritual. La menciono porque ella, todo su canal es enseñanza súper avanzada, metafísica avanzada y espiritual. Entonces esa mujer enseña perfectamente cómo manifestar, cómo hacer alquimia con tus propias experiencias, cómo hacer alquimia con el dolor que has sufrido, cómo transmutar la sombra y así. Con ella me he interiorizado un montón, entonces por eso alzo la voz y comparto la información como la que hace ella, pero con mi propia esencia en este caso. Entonces, bueno, básicamente lo que estaba diciendo era que está mal cuando las personas profanan los misterios alquímicos o la magia, porque ya no es magia como tal en su pureza, ya se vuelve magia negra, se torna oscura porque ya no lo estás expresando, esas personas no están viendo con la conciencia, lo están viendo desde la mente del ego, lo están viendo desde lo ilusorio, desde la mente racional y lo que es conocido aquí en la tierra. No se elevaron espiritualmente más allá, no han visto más, no han profundizado en su ser, en lo que, digamos, en su verdadero camino del alma. Entonces son personas que se están colgando del tema para generar, ya sea dinero, ya sea visitas, ya sea más seguidores o fama incluso. Y bueno, y considero que eso es profanar los misterios, y por eso tanta gente cae en esas trampas, porque es gente que no sabe tampoco, o sea, menos que esas personas saben. Entonces por eso es como que se chocan, se topan con ese material y les creen, y de hecho lo comparten con quién sabe qué personas, o sea, todos sus amigos, su familia y demás. Entonces, bueno, sepan aprender a discernir cuando una persona les está transmitiendo la verdad, cuando les están enseñando algo que realmente es expansivo para su esencia. O sea, cuando es un verdadero maestro, está bueno remarcar esto. Cuando es un verdadero maestro de la manifestación y de la alquimia, básicamente te va a enseñar a cómo alquimizar tu realidad, pero que te va a dar todas las opciones, todas las oportunidades, todos los tips. Te va a mostrar, te va a ejemplificar con su propia vida, su propia experiencia de vida, su camino. Te va a tratar de ejemplificar cómo vos podés lograrlo, ¿sí? Entonces, está bueno saber estas cosas, porque los falsos maestros que existen por ahí, digamos, en internet y por todos lados, que te quieren vender cursos o quieren que por favor les pagues, ya sea una lectura de tarot, o no sé, tenés que hacerte sanación o tenés que hacerte constelaciones familiares, y no sé, y es una persona que te está insistiendo que vuelvas a hacer sus servicios o que vuelvas a, no sé, cosas así. Es como que generan resistencia porque son personas que están perdidas en sus carencias y en su sombra, y no alcanzaron la luz, la verdadera luz, porque si son
capacitados para alumbrar a los demás es porque internamente lograron ese estado de conciencia y están viviendo en esa realidad que quieren manifestar siempre y que quieren expandir para las otras personas, porque de eso se trata. El maestro quiere enseñarle a las personas a encontrar su camino, a que encuentren su sabiduría interior. Ese es el verdadero maestro, el que enseña cómo empezar tu propio camino y también ejemplifica, como digo, con su vida y con su camino y muestra, bueno, yo empecé desde acá. Si a las personas, todas las que me escuchan, les resuena empezar por acá, sé que va a ser un porcentaje nada más que va a empezar por ese lado, como yo, o otras personas pueden empezar su propio camino y es la idea, digamos, cada quien, cada esencia, digamos, de todos ustedes que me escuchan y de todo el mundo, todos venimos con propósitos divinos del alma que queremos y soñamos manifestar acá en vivo. Así que si tenemos la oportunidad de estar acá pisando la tierra, investiguemos y profundicemos con estos misterios para de verdad conocer nuestra propia verdad y profundizar nuestro ser, sacar a la luz nuestra luz, transmutar nuestra sombra y utilizarla a nuestro favor. Y sobre transmutar la sombra vamos a hablarlo en otro episodio, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, accionar hacia el plan o meta. Eso se trata de utilizar las energías. Tenemos dos energías vitales que son la masculina y la femenina. Ambas energías, sin importar el género con el que te identifiques, todos poseemos esa energía, esas dos energías dentro nuestro, porque básicamente estamos en un mundo de dualidad. Eso es como el principio también del yin y el yang. Básicamente hay que entender que bajamos a la tierra a aprender a cómo crear realidades también, crear nuestra realidad para volvernos maestros alquímicos, para volvernos maestros de la energía y recordar quiénes somos y de dónde venimos y nuestra verdadera esencia espiritual. Entonces, eso es según lo que yo veo en mi vida personal y cómo yo aprendí. Cada quien tiene su propia experiencia y su manera de ver la vida, el universo y a las personas. Pero bueno, entonces para accionar y lograr llegar a un destino hay que utilizar la energía masculina, que esa energía es la de la acción, la de poner en marcha, la de analizar, racionalizar. La mente es el pensador, digamos, el cuidador, el protector, el organizador, como que siempre es una energía que está hacia afuera, es el guerrero, es quien sale adelante, quien se sacrifica o sea, con lo del sacrificio digo por el hecho de que ponen más el cuerpo, no quiero dar una mala connotación de la palabra sacrificio. Entonces es como que es quien pone más su armadura física, digamos, y la energía femenina es todo lo contrario, es la energía de ser en esencia, o sea, totalmente ser vulnerable, es toda la compasión, es toda la paz, la quietud, la presencia, la fuente, quien recibe. Entonces es como la energía masculina da y la energía femenina recibe, y eso es por naturaleza. Entonces, si hacemos un balance con esas dos energías dentro nuestro, tenemos como nuestra parte vulnerable, nuestra parte de ser, en esencia, ser nosotros mismos, pero también accionamos y vamos hacia nuestras metas, tenemos fuerza de voluntad, sacamos la versión masculina y protegemos a la femenina, que es la vulnerabilidad. Entonces, si vemos que por ejemplo, alguien se está metiendo con nuestra parte sensible o, no sé, por ejemplo, personas con las que no querés expresarte o no sentís que resuenan con vos o que no merecen saber tus sentimientos más profundos e íntimos, establecer el límite masculino de ser racional y compartir esa experiencia con esas personas o quien sea, de una manera coherente, pero no expresando de más o
desbalanceándote, digamos, y dejando toda tu parte sensible en manos de gente que no te sepa sostener y no te sepa escuchar y no te sepa ver por quién sos realmente. Entonces, esa energía de ser vulnerable, todo eso se manifiesta con personas como de tu entorno que te quieran mucho y que vos quieras mucho también, como esas personas más afines a vos que te sepan escuchar y que te sepan aconsejar y siempre que te entiendan y te acepten por quién sos. Entonces, bueno, ya pasamos como a la parte de, claro, ejemplos. Bueno, voy a dar un poco de ejemplos. Estaba viendo en mi cuaderno ejemplos de cambiar desde adentro hacia afuera. Quisiera enseñar, claro, o sea, cómo hacemos para cambiar nuestra realidad externa, cómo se empieza ese proceso. Eso que mencioné acerca de ir hacia adentro, de la parte espiritual, de la parte del ser en esencia. Bueno, como dije, realmente una de las maneras que yo considero súper factibles para transformar la realidad es hacer conciencia primero de qué querés manifestar, cómo querés estar viviendo, qué tipo de vida querés tener literalmente, o sea, desde que te despertás hasta que te vas a dormir, qué cosas querés realizar en tu rutina, qué tipo de actividades van a ser más sanas y más acordes a tu esencia y tu camino del alma, o qué cosas también tenés que dejar ir, qué cosas no tenés que aceptar más, porque esto es un trabajo súper profundo, o sea, uno se compromete consigo mismo y se pone en marcha con esa energía masculina. Nos ponemos en marcha y bueno, ¿y qué podemos hacer? Por ejemplo, si no tenés idea de qué hacer con tu vida, de hacia dónde vas, o qué querés manifestar, o qué tipo de dones, qué tipo de dones tenés internamente, si no los conoces, bueno, primero tenés que hacer mucho trabajo de sacar a la luz la sombra. Este es el tema. Hay que sacar a la luz nuestra sombra. Por ejemplo, ¿qué cosas me están impidiendo ser la persona que quiero ser? ¿Qué cosas necesito empezar a realizar en mi realidad para acercarme a esa mejor versión que habita dentro de mí, que se está saliendo está pidiendo a gritos salir, digamos, ¿no? Bueno, la fuerza de voluntad es nuestra llave para utilizar la energía masculina, cómo manifestar las cosas en vida, o sea, pisando la tierra y moviéndonos hacia nuestras metas, hacia la construcción del camino que queremos recorrer. La fuerza de voluntad literalmente es la llave para anclarnos a la tierra y darnos una personalidad que se presente ante el mundo del 3D que estamos viviendo, que básicamente que la gente sepa cómo te estás, cómo te presentás, o sea, qué tipo de presencia impones. Por ejemplo, mi nombre es Luciana, yo soy bailarina, soy taromante o tarotista, como lo conozcan. Realizo guía de sanaciones, soy lectora de cartas astrológicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como qué tipo de presencia, qué tipo de personalidad quiero tener, ¿se entiende? Eso es como la expresión del ego, o sea, utilizar nuestro ego a nuestro favor y construir sanamente nuestra identidad, que el ego es una identidad que te identifica como un ser individual con tu nombre, con tu género con el que te identificas, con tu edad, con tus gustos, tu personalidad, etc. Eso es con lo que nos manifestamos acá en la Tierra. Pero luego está la energía femenina, que es un poco más abstracta. Y bueno, y para conectarnos con esa energía femenina que es tan profunda, es tan
como a veces es oscura porque no sabemos cómo afrontar ciertos sentimientos. Tenemos mucho acumulado también y así. Es como la parte oscura o el subconsciente. Y bueno, y como dije, la fuerza de voluntad o el sol interno que tenemos adentro sería la energía masculina, la que se ve, la que muestra al mundo, pero la energía femenina es hacia adentro. Entonces, el ejemplo para mí de manifestar es ir hacia adentro, con nuestros deseos más profundos, ver cómo, o sea, crear un plan de salida, o sea, un inicio de salida, digamos, hacia la meta y cómo, digamos, escaparnos por momentos de la realidad que ya tenemos alrededor y bueno, y viajar en el subconsciente a ver cómo me gustaría verme a mí en mi mejor versión, o cómo me gustaría verme a mí en mis metas ya cumplidas, o cómo me gustaría verme con ese negocio que tanto anhelé y que tanto proyecté y demás. Entonces, ese sería como el trabajo de visualizar. Y si me entendieron, van a utilizar mutuamente esas dos energías. Bueno, mutuamente. Es como, claro, o sea, quise explicar cómo van a utilizar ambas energías para manifestar. Y ahí se vuelve súper sencillo, literalmente, haciendo ese balance energético se vuelve súper sencillo andar por el camino pidiendo las cosas y realizándolas para que sucedan. Entonces eventualmente ves cómo sos creador de tu propia vida y nada, o sea, una vez que entras como a esa parte, a ese nivel de conciencia, no te quita nadie. Además de que es un camino totalmente profundo de ida, digamos, y lleno de luz y lleno de conocimiento y cada vez vas a conocer más y más información de tu ser y digamos, y vas a ver al mundo desde otra perspectiva, un poco más elevada de lo que está la densidad aquí en la Tierra, cómo las personas se tratan mutuamente, cómo las cosas surgen, digamos, diariamente en nuestra vida alrededor. Si elevamos nuestra perspectiva, las cosas cambian, o sea, literalmente toda tu realidad, todo tu algoritmo se arregla solito, o sea, se ordena, se coloca todo donde tiene que ser. Vas a conocer las personas que tienen que ser intermediarias entre vos y tu oportunidad. Por ejemplo, viene alguien a proponerte un trabajo o te comentan que hay un trabajo disponible y esa persona es como la llave o el intermediario o digamos como la comunicadora de lo que tenés que, ¿cómo decir? Es como un desbloqueo, siento yo, como que van y te llevan a tu autenticidad, a tu camino, a donde vos querías, a donde manifestaste tanto ir, ¿se entiende? Vas a conocer personas que te amen por quien sos en profundidad, que sean personas totalmente profundas al igual que vos, o por ende también que se vayan como transformando alrededor tuyo, ¿se entiende? Si sos una persona que comienza a hacer un compromiso así súper profundo, espiritual, y claro, o sea, te comprometes a sanar, por ende sanás a los demás. Y porque, por ejemplo, también si sos una persona que se está enfermando y cada vez se enferma más espiritualmente o lo que sea por dentro, también las personas a tu alrededor tienen ese efecto contagio y absorben esa energía. Una persona enferma a los demás. Entonces, bueno, básicamente eso sería como todo lo que tenía que abordar, por ejemplo, en esta primera parte del tema. Si les interesa mi manera de ver las cosas, de ver la manifestación y la creación de realidad, si realmente les interesa, comenten, háganmelo saber, síganme en mis redes o mensajenme o lo que sea, pero realmente quiero ver interés así yo puedo continuar enseñando y transmitiendo lo que aprendí. Espero les haya gustado y les envío mucho amor, que estén muy bien. Les prometo que todo va a salir bien. Sé que
Por ahí hay muchos que están pasando por contextos y necesitan como esta información para poder salir adelante. Y bueno, sinceramente todo tiene solución. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Te envío mis mayores lindísimos deseos, muchos besos y adiós. Nos vemos pronto en el próximo podcast.